Bueno, vamos ahora sí a hablar de proyectos que en el ámbito de la ciudad de Resistencia se vienen desarrollando para mejorar la calidad de vida de todos los contribuyentes. Vamos a hablar de dos temas específicos y de aquellos que vayan surgiendo en torno al interés común. Uno es el trabajo que se viene desarrollando en torno a la contención y tratamiento de una problemática instalada como es la de los trapitos y también sobre las comisiones vecinales. Una exitosa, muy virtuosa implementación que se ha dado aquí en la capital chaqueña. Así que recibimos para esto a un concejal de esta ciudad. Él es Rodrigo Ocampo. Le damos un caluroso aplauso. Hola Rodrigo, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación y por supuesto para nosotros un gusto que hablar de la provincia vaya mostrando de alguna manera cuál es el trabajo que de forma legislativa venimos desarrollando para la ciudad. Así es. Bueno, hablemos de las comisiones vecinales porque fue un éxito, no solo la idea, también su implementación. Los vecinos vienen participando y mucho, proponiendo temas, oportunidades de mejora en las distintas regiones de la capital, pero bueno, se viene un tiempo de elecciones. Sí, la verdad que unificamos elecciones, es un proceso completamente innovador en la ciudad de Resistencia. Nosotros habíamos puesto en marcha en su momento una ordenanza que, bueno, justamente fue sancionada por unanimidad, lo cual cambia de alguna manera el modelo de elección de comisiones vecinales. Antes eran justamente de forma fragmentada en distintos puntos de la ciudad. Nosotros ahora lo que hicimos fue unificar todo en una sola fecha y la novedad es que las elecciones van a desarrollarse el próximo 23 de octubre, lo cual permite que los ciudadanos de Resistencia que quieren organizarse en sus barrios puedan justamente, digamos, hacerlo y hacer una presentación de lista, que hay tiempo hasta el 9 de septiembre para hacerlo. ¿Qué creo yo, digamos, por un lado? Que es súper interesante el proceso de participación comunitaria que vamos a desarrollar en la ciudad de Resistencia, lo cual a nosotros nos permite tomar mejores decisiones, lo cual a nosotros nos permite invertir mejor los recursos que tiene la Municipalidad de Resistencia, porque no es lo mismo justamente, digamos, que lo hagamos en función de la planificación estrictamente del Ejecutivo, a que le sumemos además la voz de los ciudadanos, la voz de los vecinos que justamente nos marcan las pautas y las prioridades. Y por otra parte también transparenta un proceso de legitimación de los liderazgos que hay en la comunidad, digamos, lo cual para nosotros es súper interesante, digo, que el cura, que la directora de la escuela, que el presidente de la cooperadora, que justamente aquellos vecinos que vienen organizados en clubes, en iglesias, puedan empezar de alguna manera también a tomar participación comunitaria y formar parte de una comisión vecinal, también de alguna manera legitima un proceso justamente de participación popular, pero también de toma de decisión. Hablemos de la conformación de las listas para todos aquellos vecinos con ganas de organizarse y participar de una manera más institucional. ¿Cuáles son los cargos, los roles, las consideraciones a tener en cuenta al momento de la conformación? Como siempre, digamos, eso se repite. Va a haber un presidente, un vice, un secretario, un tesorero y por supuesto vocales, lo cual tendrán vocales suplentes y titulares, y eso para nosotros nos da como una conformación de 10 personas, lo cual representa de alguna manera al grupo. Nosotros entendemos que por supuesto no es solamente estas 10 personas las que tienen que involucrarse en la temática barrial, pero sí es importante, digamos, que estas personas puedan, por supuesto, ir tomando de alguna manera la posta de los problemas en el barrio y representar esas demandas. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles esos asuntos que uno puede canalizar y contribuir a solucionar a través de una comisión barrial? Para mí son muchos porque la demanda de los barrios de Resistencia es combinada, no son solamente temas que de alguna manera se agoten, por ejemplo en lo ambiental. Digo, los barrios necesitan otro tratamiento respecto a lo ambiental, venimos haciendo un trabajo de la Municipalidad de Resistencia, falta muchísimo, falta mucha cultura en cuanto al cuidado del ambiente, entonces hay mucho trabajo por hacer, más la inversión que justamente el municipio tiene que llevar a cabo, pero a eso hay que sumarle los problemas que tenemos respecto al tránsito, los problemas que muchas veces tenemos en términos de convivencia, muchas veces por cuestiones tan sencillas como un problema de medianera, los vecinos, digamos, terminan agotando un conflicto vecinal que tranquilamente podría ser llevado a cabo si tuviésemos justamente un ámbito de participación vecinal, lo cual trata los problemas de forma comunitaria. Necesitamos rápidamente, digamos, invertir mucho más en los barrios de Resistencia. Venimos haciendo, por ejemplo, un plan de pavimentación urbana que para nosotros es muy exitoso. Digo, nosotros seguramente vamos a concluir el año haciendo en un año más pavimento que en los últimos 16. Ese puede ser de alguna manera la marca que podemos dar. Claro, ya es un indicador de éxito muy importante. Ahora bien, hablemos de otros temas en general también, Rodrigo. ¿Cómo viene la convivencia de bloques? ¿Cómo van marchando los consensos? El trato con la oposición, digo, porque concejales hay de todas las extracciones político-partidarias, sí, y de alguna manera a todos y cada uno los ha votado el contribuyente, el ciudadano de Resistencia.
Sí, hay que poder diferenciar. Primero y principal, siempre hay matices. Los bloques internamente incluso tienen matices. Y eso a mí me parece que es muy bueno, que eso enriquece el debate. Yo creo que las diferencias nutren los debates, no, justamente, digamos, no es un problema de déficit justamente a la hora de resolver problemas, sino por el contrario, es una forma de enriquecer las miradas. Y es como la primera parte de lo que uno entiende, digamos, que sucede dentro del Consejo, pero también hay una segunda parte que tiene que ver con la búsqueda del bien común, y en eso en muchísimas oportunidades hemos puesto por sobre las diferencias políticas o partidarias la necesidad de tener una ciudad muchísimo mejor que la que nos dejaron, y eso implica que en un montón de cuestiones o de ámbitos han participado fuertemente concejales de la oposición, que bueno, que han participado otra lista en su momento y que hoy colaboran y contribuyen casi como un concejal justamente del oficialismo, de nuestro proyecto político, porque los temas comunes son temas de la ciudad, son temas de los vecinos. Cuando uno vota determinado tema, como por ejemplo, digamos, una ordenanza que puede legislar la cuestión de los carros o la cuestión de los trapitos, o que puede de alguna manera, no sé, invertir mejor determinados recursos en determinados barrios, producto de las audiencias públicas, me parece que lo que está poniendo por delante es justamente la búsqueda del bien común. Entonces, esa ida y vuelta se está dando mucho, y para mí en este año sobre todo era importante que se dé porque cristaliza el buen paso del Consejo en la ciudad de Resistencia. ¿Cuál es la influencia que ejerce un rol como el de Gustavo Martínez, que justamente provoca mucho esto de lo que estás hablando? Mucha foto del oficialismo con la oposición, mucho debate, mucha discusión de la necesaria, de la buena. Digo, son roles que a veces uno dice, no estoy acostumbrada a ver a funcionarios conviviendo, ¿no? Pero debería ser natural. Sí, a ver, hay que poder diferenciar. Primero y principal, los 11 concejales tenemos un perfil territorial. Los 11 concejales tenemos de alguna manera una representación territorial, política, ideológica muy interesante, entonces eso condimenta toda la discusión, y eso hace que las fotos no tengan que ver simplemente con una foto, sino con una película, digamos, con una convivencia, con un día a día. Que sostiene lo que se está Sí, mostrando, hay un día a ¿no? día muy enriquecedor. Yo presido la Comisión de Asuntos Generales, por ejemplo, que es la comisión más política que tiene el Consejo. Y la verdad que los debates políticos muchas veces hacen que casi quede como de lado esta cuestión de dónde viene cada uno, y se discuten proyectos y se discuten ideas. Me parece que esa es la cuestión. Qué bueno, porque hace rato que no se vivía eso. No Sí, en la ciudad de Resistencia es una novedad. Nos dicen casi siempre que vamos a audiencias públicas y hacemos algún tipo de justamente ida y vuelta con los vecinos, casi siempre se destaca eso, que hay unidad y que justamente estamos trabajando todos para el mismo lado. ¿Qué van a hacer con los trapitos y esta problemática social que también está instalada, ¿no? Y que tiene dos caras, como siempre? La del, digamos, contribuyente que se siente afectado, pero también el de esa otra persona que no está siendo aceptada o integrada al sistema laboral, ¿no? ¿Cómo plantean tratar este asunto? Mira, yo presenté un conjunto de ordenanzas que de alguna manera intentan ordenar el tema. Por un lado hay que definir zonas de trabajo, el macrocentro hay que dividirlo en zonas, y no es muy difícil controlar el desempeño de justamente un oficio tan antiguo como el de los trapitos. En la ciudad de Resistencia en particular tenemos hace más de 60 años trapitos, entonces no es tan sencillo de alguna manera cambiar de un día para el otro. Claro, porque además hay que pensar algo. Un trapito es una persona que viene y te cobra cualquier dinero por estacionar tu auto, que además queda inseguro. Pero un trapito también es una persona que no consiguió un trabajo mejor. Sí. Entonces digo, hay toda una problemática social, porque el trapito también es un ser humano, también tiene una familia y también necesita llevar el sustento a su casa, ¿no? Entonces digo, el abordaje es el problema es que no hubo Estado. Para mí el problema principal en cuanto a estas cuestiones que habría que moderar de cara al oficio que ejercen los trapitos, es que no hubo Estado, digamos, que no hubo legislación que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y la verdad que no es el primer tema en el que no hay legislaciones. Yo vengo recorriendo varias cuestiones, por ejemplo, más ligadas al mundo animal, al mundo ambiental, y hay muy poca legislación. Ahora, de hecho, con el Código Ambiental vamos a dar una nota, para mí, digamos, de cara al futuro de la ciudad de Resistencia muy importante, porque en cada una de las cuestiones donde no hubo legislación, yo lo que creo que tampoco hubo fue voluntad de dar un debate como este. ¿Qué queremos hacer con los trapitos? Por un lado, poder dividir la ciudad en zonas, y en esas zonas poder identificar quiénes son los trapitos que trabajan, que ya vienen de alguna manera hace tiempo ejerciendo una función en ese lugar, darle credenciales para que los ciudadanos de Resistencia también obviamente sepan con quién se están comunicando, que la municipalidad también pueda ejercer de alguna manera una responsabilidad civil respecto a ese oficio, porque es espacio público, es convivencia dentro del espacio público, entonces nos parece eso importante, pero además sumar capacitación, además sumar equipamiento, y además sumar uniformes, digamos, que ellos puedan de alguna manera también tener un oficio un poco más digno
en cuanto a lo que, justamente en cuanto a la tarea que desempeñan, y a poco ir de alguna manera también ejerciendo desde el Estado este rol de justamente, digamos, de consenso, de ir construyendo un ámbito donde podamos discutir conjuntamente con los trapitos, pero también con la sociedad toda, cuál va a ser, digamos, la función que ellos van a cumplir. Por ejemplo, entre otras cuestiones, si van a hacer solamente cuidacoches o también pueden, por ejemplo, lavar, que es una cosa que ellos la vienen haciendo. Lo que pasa es que me lo manifestaban, yo vengo reuniéndome con ellos, vengo también visitando un poco la demanda, y una de las cosas que nos decían ellos es, mirá, hay lugares donde te pagan 50 pesos y lugares donde te pagan 30, y nosotros no podemos tener una tarifa. Eso digo, esa cuestión de la tarifa no es una cuestión menor, porque si nosotros pudiésemos de alguna manera ordenar la tarifa, también tenemos funciones cubiertas, si podemos hacer un trabajo organizado, si podemos hacer un trabajo contemplado. Te cambio de alguna manera la perspectiva para que se entienda. ¿Quién hubiese pensado que en su momento hubiese sido tan necesaria la figura de los padres en ruta para poder ordenar un tema que el Estado de base lo tendría que resolver solo? Sí. Digo, me parece que tiene que ver con eso, con contemplar que hay una sociedad dinámica que muchas veces es más rápida y es mucho más presente que el mismo Estado, y que esa sociedad dinámica te va presentando soluciones respecto a los problemas. Hoy tenemos un censo, ¿hay algún tipo de diagnóstico elaborado en torno al trabajo de los trapitos? Digo, ¿ustedes saben con quiénes están hablando, cuántas personas son, quiénes son, de qué áreas programáticas de la ciudad de Resistencia provienen? Porque digo, también esto de adquirir derechos, indudablemente que va a generar que también tengan obligaciones, y está bueno que así suceda, pero digo, tiene que ver también con dignificar al ser humano en lo que está haciendo, ¿no? Ver al trapito como un trabajador, ver al trapito como una persona que, como vos y yo, se levanta temprano en la mañana y, bueno, trata de resolver su día, ¿no? Sí, es bien complejo, digamos. Primero y principal, el Estado municipal está trabajando en el tema. En particular, Hernán Kenesoy, digamos, viene haciendo ya una tarea, digamos, justamente de reglamentación de esta ordenanza. Eso me parece que es como un avance. Por otra parte, el ministerio, la Secretaría de Gobierno ya viene justamente trabajando en ese sentido, y lo que estamos empezando a dinamizar en función de esta reglamentación son algunas tareas del Ejecutivo para poder dar soluciones a un primer grupo humano, que es el primer grupo que se fue reuniendo no solamente con el intendente, sino con algunas áreas. Sabemos que son varios los grupos de trapitos, así que hay un trabajo muy largo por desarrollar en lo que va de este año, pero también en lo que va del año que viene. Lo que pasa es que si ya empezamos este año, me parece que en gran medida vamos a dar un puntapié o un primer envión, lo cual puede llegar a ordenar a aquellos grupos que de forma, por ejemplo, digamos, más aislada vienen desarrollando su tarea. Claro. Para que se entienda, digo, no es lo mismo pensar en el macrocentro que pensar en aquellos trapitos que trabajan cerca de la zona del hipermercado o cerca de la zona del Carrefour. Y hay tareas y hay justamente una distancia muy larga entre un grupo y otro. Claro, pero qué bueno que se haya planteado el tema, que integre ya la agenda legislativa en el ámbito del Consejo Municipal de Resistencia. Así que celebramos esta iniciativa. Rodrigo Ocampo, concejal de Resistencia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. En una próxima oportunidad quiero hablar contigo de los vehículos con tracción a sangre, que es otra problemática también muy interesante, y sé que estás trabajando mucho. Por eso, gracias.